Les voy a contar ahora ya las últimas partes importantes de entender de estos protocolos de red y su relación un poco con los protocolos de transporte hacia arriba, digamos, y hacia abajo de alguna forma, porque al final es un poco cómo mapear las direcciones físicas, o sea, las redes físicas a los protocolos de transporte. Eh, ok, un problema clásico de todo protocolo de transporte en particular, más que de IP propiamente tal, es determinar el tamaño del datagrama que yo quiero enviar. ¿Eh? ¿Cuál es el tamaño que quiero usar? Eh, los tamaños de los datagramas, digamos, pueden ser muy grandes. O sea, el largo normal está en 16 bits y los jumbogramas pueden ser hasta de 32 bits. Por lo tanto, yo tengo un amplio rango, digamos, de paquetes y como hemos visto en las tareas y en los ejercicios que hemos hecho, al final, en realidad, en las redes normales uno no puede enviar 65.000 bytes, ¿no es cierto? O sea, normalmente estamos hablando de unos pocos miles. ¿De qué viene esto? Viene de lo que se llama el MTU de la red, una red física a la cual yo estoy conectado, ya sea inalámbrica o Ethernet o Wi-Fi, cualquier red sobre la cual ustedes físicamente estén conectados, tiene una propiedad muy importante que se llama la MTU. La MTU es la Maximum Transfer Unit, ¿no es cierto? O sea, es el tamaño máximo de transferencia que la red física soporta, ¿ok? O sea, la red física normalmente soporta paquetes de tamaño variable, yo le digo de qué tamaño le quiero enviar, pero hay un máximo, y ese máximo es como un imperativo. O sea, la red no permite que yo envíe paquetes más grandes que eso, y por lo tanto es como un límite estricto, ¿no? No es un límite que yo pueda negociar, digamos, ¿no? Entonces, la red a la que yo estoy conectado tiene una MTU y esa MTU yo la conozco, está informada por el layer físico y por lo tanto mi protocolo, mi layer IP, digamos, sabe cuál es la MTU. ¿Ya? Por lo tanto, la primera regla es nunca enviar un paquete, por ejemplo, imagínense TCP que está diciendo cuál es el tamaño de segmento que va a usar, nunca enviar un tamaño de segmento que sea más grande que la MTU de la red a la cual estoy conectado. ¿No? Eso es la primera propiedad. Si se acuerdan, en la tarea 1 jugamos a enviar paquetes más grandes y no siempre funcionaba bien. Sin embargo, eso no basta porque en el fondo yo puedo estar conectado a una red Ethernet buena con un tamaño grande de paquete, etcétera, pero mi router me conecta a internet a través de un proveedor, ese proveedor después pasa por otros routers y otras redes y pueden haber redes en el camino que tienen un tamaño máximo de transferencia de esa red física menor que la mía y por lo tanto tengo que decir qué hago cuando la MTU con la que me encuentro, ¿no es cierto?, es de un tamaño en la cual no me cabe mi datagrama. Ok, entonces el problema que estamos enfrentando es qué pasa si un computador genera un paquete IP grande, ¿no es cierto? Digamos del tamaño máximo de la red física a la cual estoy conectado, en este caso pongamos 1500 bytes. Recuerden que esto incluye el header más los datos, entonces la cantidad de datos que van adentro del paquete de 1500 bytes es menor que 1500. Lo que importa es que el tamaño físico, digamos, ¿no es cierto?, del paquete exacto que se va en la red sea máximo 1500 bytes. Y este paquete IP se va por la red local hasta un router, ¿no es cierto? Este es mi router de salida y resulta que ese router recibe el paquete 1500 correctamente y tiene que enviarlo por un enlace cuyo MTU es de 512. O sea, esta es una red física que no soporta paquetes de más de 512 bytes. ¿Ya? Esto, el caso interesante, por ejemplo, acá podría estar conectado a otro router que está conectado también a una red de 1500. O sea, el origen y el destino soportan la misma MTU. Mi problema es que en el camino me encuentro con redes más pequeñas. Entonces, por ejemplo, un protocolo simple donde el origen le pregunta con paquetes pequeñitos, ¿no es cierto?, al destino cuál es su MTU, tampoco me sirve para calcular el mínimo de ambas porque no sé cuáles hay en el camino y necesito saber la MTU mínima de todo el camino entre el origen y el destino, si realmente quisiera saber cuál es la MTU que yo puedo usar. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, eso existe en los protocolos de transporte, se inventó más tarde, pero se puede hacer, digamos. ¿No? En IPv 4 original, uno no estábamos pensando en hacer algo así, sino que estábamos pensando en cómo la red, el layer IP, podía resolver este problema, ojalá sin que el protocolo de transporte se diera ni cuenta de que esto estaba ocurriendo. Entonces la idea es que si yo mando un paquete de 1500 y llega acá, arreglar este problema sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo hago eso? Haciendo lo que se llama fragmentación. Fragmentación es algo que lo hemos visto, apareció un poquito en la conversación antes,
y acá lo vamos a mirar en detalle, cómo realmente funciona. La idea de fragmentar era algo que en IP versión 4 era obligatorio y estaba considerado básico en el protocolo. La idea entonces es que este router va a agarrar este paquete de 1500 bytes y lo va a partir en fragmentos. Son fragmentos del mismo paquete IP, o sea, el paquete IP sigue siendo conceptualmente uno, pero ahora está fragmentado en unidades más pequeñas. En este caso, por ejemplo, lo vamos a fragmentar en 3 unidades, de modo de que pueda pasar por este enlace 512 y acá voy a recibir 3 paquetes IP que son en el fondo el mismo paquete IP. En el fondo son 3 fragmentos del mismo paquete IP y van en paquetes IP separados, ¿ya? Y cuando llego acá a la red, lo que voy a hacer es que simplemente esos 3 paquetes los voy a enviar, ¿ok? Y por lo tanto, finalmente el destino va a recibir 3 paquetes IP. Yo envié uno de 1500 y él va a recibir 3. Pero esos 3 no son un paquete IP normal, son un fragmento de paquete IP y por lo tanto el receptor se da cuenta y cuando recibe fragmentos lo que hace es juntarlos en un paquete IP grande y entonces le va a pasar, digamos, al layer IP propiamente tal el mismo paquete de 1500 que mandó el origen, ¿ok? Esto es muy importante porque esto era una promesa que hicimos al comienzo, ¿no es cierto? Nosotros podemos perder los paquetes, podemos hacer puros desastres, digamos, en la red, nos podemos demorar, todo lo que ustedes quieran, pero no puedo entregar paquetes distintos al paquete original, ¿ok? El paquete original es el mismo y por lo tanto, si yo tuve que recortarlo, digamos, en pedazos, la idea es que tengo que pegar esos pedazos y rearmar el paquete IP en el destino. Y la idea entonces es que el protocolo de transporte no va a tener idea que esto ocurrió y él va a recibir el mismo paquete que el protocolo de transporte acá del computador de acá le envió, ¿ok? Ya, ¿cómo funciona esto en detalle? La idea es que eh, yo tengo dos opciones solamente cuando recibo un paquete, por ejemplo, en este caso un paquete de 1400 bytes, y tengo que separarlo en paquetes de tamaño máximo 512. Yo tengo dos opciones, o lo rechazo diciendo esto es demasiado grande para mí, o lo fragmento. Y como les decía en versión 4, el default es lo fragmento, ¿ok? Entonces lo que hago es que, suponiendo que este es el header físico, ¿no es cierto? Esta es una red física FDDI, y acá el router lo tiene que enviar por un enlace punto a punto, que es el protocolo PPP, y entonces lo que hago es que este 1400 lo transformo en 3 paquetes IPs de tamaño 512 y 176. En este otro camino se mantienen esos 3 paquetes y este, el host de destino, los va a pegar de modo de volver a construir el paquete IP original. ¿Ya? Perdón, un tema que es importante ver en el slide, digamos, es que los fragmentos IPs también son paquetes IP, ¿ok? Son un paquete IP que tiene un tipo especial que dice yo soy un fragmento, pero tienen un header, etcétera. O sea, se pueden rutear y manejar de forma equivalente a un paquete IP y son totalmente independientes, digamos, en el ruteo, etcétera. En el único lugar donde yo me doy cuenta que son un fragmento y tengo que manejarlo de forma especial es en el destino, ¿ya? Y eso es muy importante para el protocolo. A todo esto, probablemente lo vamos a ver después también, pero si llegáramos, por ejemplo, estos 3 fragmentos aquí, llegaran a pasar por un router y ahora se encuentran con una red cuyo MTU es aún más pequeño, imaginen una MTU de 400, yo puedo volver a fragmentar los fragmentos y el protocolo lo soporta en forma transparente, digamos, y no hay problema, y en el destino también voy a poder volver a juntarlos. O sea, está todo hecho de modo que los fragmentos se puedan volver a fragmentar, digamos. Ok, ¿cuál es la idea de la fragmentación? La idea es que el datagrama yo lo divido en varios datagramas. Esos datagramas como que comparten el header, salvo que les marco algunas cositas en ese header para poder rearmarlo. Esos datagramas, el largo que va en el header y que dice este es el largo del fragmento, ¿ok? No es el largo original. Y la idea es que de aquí para adelante la red los puede considerar paquetes IP, digamos, independientes y se pueden ir por rutas distintas, digamos, no hay problema. Eh, y la única promesa, digamos, que tengo que cumplir es que el destino, ¿no es cierto? El nivel de transporte del destino tiene que recibir el paquete IP original y no estos pedacitos por separado. Y para eso tengo que pegarlo, ¿no es cierto? No queda otra. Entonces, lo que hago es que el truco está en el header, en el fondo. Si se acuerdan, habían varias áreas del header que dejamos un poquito pendientes. Uno es el identificador, ¿se acuerdan? Había parte del paquete IP versión 4, tiene un campo que dice un ID de paquete. La idea es que todos los fragmentos de un paquete
comparten ese ID. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este es un paquete de 1500 bytes que fue separado en dos de 700 y uno de 100, y estos son sus fragmentos, ¿no es cierto? La idea es que este header rojito de acá, todos comparten el mismo identificador, o sea, el identificador que tenía este paquete IP va en los tres fragmentos, y eso permite entonces saber que estos fragmentos pertenecen al mismo datagrama. Eh, el otro importante son un campito que también iba ahí en los fragmentos, que es lo que se llama el offset del fragmento, que quiere decir dónde va este fragmento. ¿Ya? En el fondo tengo el largo del fragmento, que es 700, y el frag offset dice dónde va en el datagrama original, es como el desplazamiento, digamos, dentro del datagrama original, es como la posición, eso sería como la posición del fragmento en el datagrama original. Entonces, por ejemplo, este iría en la primera parte y por lo tanto su offset es 0. Este iría en el offset 700 porque va en el pedazo de acá. Y el último iría en el offset 1400 porque son los últimos 100 bytes. Cada uno yo lo puedo ir pegando en la posición, cuando los recibo, ¿no es cierto? En la posición del datagrama original. Y se acuerdan que habían unos flags en el campo de fragmentos, digamos, donde decía de qué tipo de fragmento es esto. Entonces, en particular, hay uno que dice soy un fragmento, que es muy importante porque así el receptor sabe que este es un fragmento y tiene que juntarlo con otros fragmentos más. Hay otro que dice yo soy el último fragmento, o sea, no vienen más fragmentos asociados a este paquete, y con eso entonces yo puedo saber el largo del original porque tengo el offset y el largo de este, y por lo tanto sé de cuántos bytes era el paquete original. Al principio no lo sé, ¿eh? Cuando uno recibe el primer segmento, el primer fragmento, perdón, yo no sé de qué largo en total va a ser este datagrama, y eso es un problema porque si piensan en el software para implementar esto, ¿no es cierto? Significa que yo no sé cuánta memoria tengo que reservar para el datagrama que voy a recibir y tengo que irlo pegando así como de a pedazos en un espacio de memoria y después los junto. Entonces, para la administración de memoria no es trivial. Habría sido mucho más fácil que desde el comienzo yo sepa de qué tamaño era el datagrama original. Eh, eh, Eso. En el offset es un poco más complicado que lo que les estoy explicando, pero no vale la pena meterse en ese detalle. Eh, para evitar, digamos, el offset está como comprimido. En el fondo, uno trata de no usar tantos bits como los que se necesitan realmente para el offset. Y entonces es una potencia y no todos los offsets se pueden codificar, entonces hay que dividirlo en cierta forma. Hay un truco, digamos, para que el offset ocupe menos espacio en el header que el número, y entonces tengo menos números disponibles si ustedes quieren, pero eh, la idea es la misma, digamos, no vale la pena. Es un truco computacional para gastar menos bits, ¿no? Eh, ok. Ok, esto es lo mismo que ya les dije. Recordemos esta parte nomás, que en el fondo en IPv 4 hay un campo especial para la fragmentación que va siempre en el header, se use o no se use. O sea, si mis paquetes IP no van fragmentados, igual ese header va en cero, digamos, y no sirve para nada. Tiene un identificador que tampoco sirve, y por lo tanto, en el fondo pierdo ese header si es que no uso fragmentación. En IPv 6 la regla es, voy a tratar de no fragmentar, voy a tratar que la fragmentación prácticamente no exista, y por lo tanto lo que hago es que hay un header opcional que solo agrego en caso que los paquetes se fragmenten, y esto ocurre muy poco en IPv6. Ok, este es un poco el detalle de la implementación, de dónde va en el header, etc. Si se fijan, están estos bits que dicen yo soy un fragmento, este bit que dice yo soy el último fragmento, están los offset de las posiciones, ¿no es cierto? Y el largo original con los largos de los pedazos, en fin. Ese es básicamente el esquema. Si se fijan, eh, este offset debió haber dicho 512, ¿no es cierto? Y dice 64 por este truco que les contaba de que en el fondo representa un logaritmo. Es un truco para gastar menos bits nomás, pero no es necesario o sea, recuerden que eso existe, pero no es necesario que lo entiendan. Lo que importa es que el offset dice dónde va efectivamente ese fragmento.
y el bit final que ya lo contaba. Entonces, ¿cómo funciona en el receptor? Esto, de nuevo, les recuerdo, esto solo ocurre en el host final de destino. Los routers en el camino simplemente rutean los fragmentos y a ellos no les importan que sean fragmentos o no. En el host de destino, en cambio, yo recibo un datagrama que dice yo soy un fragmento, o sea, tiene el bit de fragmento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí es complicado porque pueden perderse fragmentos. O sea, yo puedo recibir un fragmento y no recibir los otros. Y por lo tanto tengo que tener cuidado, digamos, de no quedarme esperando infinitamente, de no gastar memoria infinitamente, etc. Entonces, el protocolo es, recibo un primer fragmento de un datagrama que no he visto ningún fragmento hasta aquí. ¿Cómo sé eso? Porque tiene un identificador. Entonces, cada vez que recibo un fragmento, reviso su identificador, reviso si he sabido algo de este datagrama antes. Y si no sé nada, entonces tengo que programar un timer, decir, voy a esperar el resto de los fragmentos un tiempo máximo, ¿cierto? Tiene que haber un timeout para poder decir, mira, en realidad voy a desistir y este fragmento, este datagrama no lo voy a recibir completo nunca, ¿ya? Y finalmente, si ese timer expira, entonces tengo que liberar toda la memoria asociada a él y sin embargo, simplemente lo descarto, ¿ya? Si yo he recibido, no sé, el 90% de los fragmentos y me falta solo un pedacito, no puedo hacer nada, ¿ok? O sea, ustedes tienen que descartar la información completa porque mi promesa era o le entrego el datagrama completo a mi protocolo de transporte o nada, ¿ok? Pero no puedo entregarle pedacitos. Si ustedes piensan cómo implementar esto, es muy interesante porque la programación no es trivial. En el fondo ustedes pueden recibir un primer fragmento, programan el timer y quieren esperar el resto de los fragmentos, pero no saben, pueden recibir el último fragmento primero y les quedan pedazos al medio porque se pueden desordenar, en fin. Entonces, en general se implementa, y de nuevo lo repito, no conocen el tamaño completo del datagrama final que van a recibir. Entonces la implementación normal es que uno va pidiendo memoria para los fragmentos, los va enlazando en una lista enlazada para que después los podamos reordenar y finalmente los pego, digamos, en la memoria en un datagrama nuevo y después libero la memoria completa. Esto es bastante caro de implementar. ¿Okay? Y lo otro que también es caro a nivel de los routers es que cuando ellos fragmentan el datagrama, digamos, el caso acá, por ejemplo, si yo tengo un datagrama 1500 bytes y tiene todo su campo, etcétera, el header cambia. Ahora lo transformo en un paquete que dice yo soy un fragmento, que tiene un largo distinto, entonces todo el header cambió. Y eso hace que el checksum del header, ¿se acuerdan que en ipv 4 hay un checksum del header específico? Cambia, ¿ya? Y eso es semi grave, digamos, porque significa que para todo fragmento yo tengo que volver a calcular su checksum y generárselo en el header de nuevo para que se vaya validando en el camino. Y por lo tanto, para un router que le toca fragmentar un paquete, el trabajo no es despreciable. Tampoco es que sea muy caro, pero si estoy fragmentando todos los paquetes que pasan a través mío, sí es caro, ¿okay? Y si se nota, es mucho más caro que simplemente tomar el paquete y escribirlo en la interfaz que le corresponde, ¿okay? Entonces, cuando estamos hablando de rutear millones de paquetes por segundo, este tipo de cosas son relevantes. Es tan relevante que en ipv 6 se decidió que los routers no deben fragmentar, ¿okay? Y de hecho está prohibido que los routers fragmenten. ¿Se acuerdan que eliminamos además el checksum del header por razones parecidas? También se decidió que los routers no van a fragmentar nunca y solo se va a fragmentar en el origen. Eso quiere decir cuando la aplicación decidió fragmentar. Es un poco como hicimos en la tarea 1, por ejemplo, que mandamos paquetes que sabemos que son más grandes que la MTU de la red. Entonces eso está permitido. El origen puede fragmentar y mandar varios fragmentos, pero un router que está en el camino, que está, digamos, acá, ¿no es cierto? O sea, este router en ipv 6 que recibe un paquete de tipo 1500 y no puede meterlo a una red de 512, él no va a fragmentar y lo que va a hacer es generar un error y va a generar un paquete ISMP de vuelta diciendo usted me mandó un paquete de tamaño 1500 que va a destino de esta máquina y para llegar a ello necesito que los paquetes sean de tamaño máximo 512. ¿Okay? Y ese es un paquete ISMP particular que se usa para estos fines, digamos, y eso hace que entonces acá yo voy a recibir un paquete de error, ¿no? Y vamos a ver cómo lo resolvemos, porque obviamente tengo que poder resolverlo para que esto funcione. Ya.
Entonces, algo largamente prometido un poco que habíamos estado viendo pasar y que vimos pasar en la tarea también, porque en Linux, por ejemplo, esto viene implementado incluso en UDP. Algo que se descubrió, digamos, como a comienzos de los 2000, por ahí se volvió muy popular en TCP y que hoy día está empezando a empujarse en UDP, como les digo, en Linux viene implementado por default, pero creo que en ningún otro sistema, es lo que se llama MTU Path Discovery. En el fondo es cómo el protocolo de transporte puede hacer para descubrir automáticamente cuál es la máxima MTU de red que existe en el camino entre yo y mi destino, ¿ya? Y de vuelta pasa lo mismo, entre el destino y yo, digamos que no necesariamente es lo mismo, también él va a calcular en forma sistemática ese tamaño. Si yo logro encontrar ese tamaño, o sea, yo sé que 512 es el mínimo que hay entre mi computador y el destino, yo puedo usar ese tamaño para mis segmentos TCP, por ejemplo, y así estoy seguro que mis segmentos nunca van a ser fragmentados, ¿ok? Entonces la regla es, en IPv 6 uso esto por supuesto porque ya sé que los paquetes nunca van a ser fragmentados, y en IPv 4 la regla es solo enviar paquetes con el bit de no fragmentar. Si se acuerdan, en el header de fragmentos y cosas, además de los flags y todo eso, hay uno que dice este paquete no se puede fragmentar. Y la idea entonces es que protocolos como TCP, todos sus paquetes que son enviados a través de la red van con el bit de no fragmentar. ¿Qué significa no fragmentar? Significa que si yo soy un router, recibo un paquete muy grande y necesito fragmentarlo, entonces lo que hago es generar un mensaje ISMP de error que se llama need to fragment. En el fondo es yo necesito fragmentar este paquete y sin embargo usted me dijo que no lo haga, o en IPv 6 simplemente no lo hago porque en IPv 6 no está prohibido, así que no necesito mandar ese bit. Y entonces se lo envío al origen y le digo, yo necesitaba fragmentar esto. Y en la versión original de ICMP versión 4, estos paquetes de error simplemente decían ese error. Decía, usted manda un paquete muy grande, decía cuál era el paquete, pero no me decía cuál era el tamaño que él necesitaba. Y por lo tanto había como que buscar dinámicamente el tamaño. La versión es moderna y CMP hoy día dice que los routers debieran implementar la nueva versión, donde ahora yo digo necesito fragmentar y mi tamaño máximo de MTU es tal. Entonces yo le informo, digamos, al origen cuál es mi tamaño de MTU. En IPv 6, por supuesto, está ya definido así, por lo tanto en IPv 6 esto siempre funciona así. Y entonces el origen recibe un mensaje de error que viene en el ISMP y entonces lo que hago es decir, ok, mi tamaño máximo de segmento lo puedo adaptar. Si recuerdan en TCP, los tamaños máximos de segmento tienen la choreza de que yo puedo cambiarlos dinámicamente. O sea, tengo un tamaño máximo de segmento, estoy usándolo y ahora puedo decidir transmitir paquetes más pequeños y no hay problema, porque como las ventanas están asociadas a bytes transmitidos y no a segmentos transmitidos, puedo empezar a transmitir segmentos más pequeños de golpe, digamos, y el receptor no se pierde respecto a qué pedazo del contenido está recibiendo, cosas así. Entonces, dinámicamente yo puedo achicar mi tamaño máximo de segmento sin problema. En el caso que no venía, era divertido, el algoritmo era muy bonito porque uno hace una especie de búsqueda binaria, ¿no es cierto?, de tamaño hasta que la chuntábamos a un tamaño que pasaba. Pero es obviamente mucho más ineficiente que simplemente que me digan y entonces me adapto, ¿no? Ok, entonces la idea es que todos mis paquetes van a mantenerse siempre con el bit de no fragmentar, incluso cuando ya tengo contacto con el destino y está todo bien y calculamos el MTU path y estamos usando, igual mantengo mi bit de no fragmentar, y eso permite que si cambió la ruta dinámicamente en algún momento o algo pasó y mi MTU path disminuye, entonces voy a volver a recibir el mensaje de error y voy a poder volver a adaptarme. O sea, es un protocolo que está funcionando siempre, digamos, en el protocolo de transporte, ¿ya? Este es un protocolo interesante porque es una especie de, de acuerdo, digamos, entre el protocolo, entre el layer de transporte y el layer de red, ¿ah? Porque este MTU Path es una propiedad de la red, no es una propiedad del transporte, ¿no? Y entonces están trabajando en conjunto para determinar algo que le sirve al protocolo de transporte en realidad. Por supuesto, esto no me permite mejorar el MTU Path, es decir, si por alguna razón la ruta cambia y ahora mi MTU Path es más grande que antes, no lo voy a saber nunca porque no tengo cómo descubrirlo. Por lo tanto, el MTU Path nunca crece, solo disminuye.
Y este protocolo ha sido tan popular y fue tan importante que en ipv 6 se decidió que entonces, en el fondo, hoy en día si uno mira Internet, básicamente no hay fragmentación en la red, salvo los casos de los ejemplos como la tarea que hicimos nosotros, que son como casos donde el origen quiere fragmentar desde el comienzo y está haciéndolo adrede. Que ya no existe fragmentación en forma normal y por lo tanto no había para qué tener fragmentación en forma default en los routers y tampoco había para qué perder headers, digamos, destinados solo a la fragmentación. Y por lo tanto en ipv 6 esto se elimina por completo.